El siguiente programa es apto para todos, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Buenas tardes, bienvenidos a Lo Nuestro. El periodista José Jaramillo Alzate es un referente del desarrollo del periodismo, de la comunicación social, de la investigación y la reflexión ambiental. Falleció el 15 de enero de este año, dejando en sus conocidos grandes experiencias y proyectos en el municipio de Jardín. Hoy hablaremos un poco de su vida, también conoceremos cuáles fueron esos proyectos que aportó al municipio de Jardín para el desarrollo del campesino también. Nos acompaña el comandante de bomberos Mario Uribe Quiseno y también nos acompaña Olivia Marulanda del Centro de Historia. Buenas tardes y bienvenidos al programa Lo Nuestro. Iniciemos entonces con Mario Uribe Quiseno hablando un poco de cómo conoció usted a José Jaramillo Alzate. Sí, buenas tardes. Al doctor don José Jaramillo Alzate, nosotros vivíamos en la vereda de Contrafuerte. Cuando eso no existía, la carretera que va de allí de la Morelia, Morro Amarillo, Contrafuerte, no había energía, no había acueducto multiveredal, y empezaron pues como los ánimos de las juntas de acción comunal, de las comunidades cuando trabajan unidos, con el escándalo pues que habría que echarle la carretera a la vereda Morro Amarillo y a Contrafuerte, que había que electrificarla, después que se necesitaba un acueducto. Entonces fue así como conocieron los presidentes de la Junta de Acción Comunal, en este caso estaba de todos los Giraldos, mucha gente de ahí de la vereda Morro Amarillo, que era el punto central, y se inició con el fluido eléctrico. Fue primero la electrificación de las veredas. Él fue un abanderado en ese entonces, apoyando. Él llevaba en ese entonces a EDA, Energía de Antioquia, era que llamaba Empresas de Energía de Antioquia. En ese entonces los proyectos, y llevaban pues las inquietudes, y que como comunidad, y fue así como se electrificaron no solamente esas dos veredas sino muchas más, porque de ahí se fueron pegando del mismo proyecto las veredas pues vecinas. Luego, después de que se logró pues ya lo que fue la energía, que debió haber sido primero la carretera, pero los proyectos muchas veces no son como uno los plantea, sino como vayan llegando. La electrificada de esas veredas, todos esos postes que primero eran rieles de esos que los llamamos rieles de ferrocarril, que son supremamente pesados. Yo estaba muy jovencito y me tocaba venir hasta la mitad del camino a encontrar los trabajadores que se unían para llevar un solo riel en el día. Desde acá del puente Pisano, ahí los dejaba el camión, y tenían que llevarlos al hombro entre todos, 12, 15 personas, para cargar un solo riel de esos, y de 12 metros de largo. Eso fue una cosa bonita recordarla, una cosa impresionante, pero se electrificaron las veredas. ¿Por qué? Porque salió primero el proyecto de la electrificación que salir el proyecto de la carretera. Entonces por la carretera se hubiera llevado pues la postería, se hubiera llevado todo, pero habría que muchas veces el proyecto se deja caer por pereza o porque las comunidades no están unidas. Eso se resalta también, que con el apoyo de don José cogió las comunidades y las unió, les hablaba de tal forma que les hacía ver que la fuerza se hacía, pero tenían que ser unidos, y se logró todo ese objetivo.
Luego ya pues don José todavía ya trabajando en Medellín y con mucho contacto con la gente de las veredas, permanentemente, inclusive fue capaz de gestionar la venida de un gobernador de la época a la vereda Morro Amarillo, que era difícil en esos tiempos, y venir un helicóptero y traer al gobernador a la vereda Morro Amarillo y traer a don José. Entonces eso más animaba a la comunidad y se logró entonces la vía. Tiene un poco de pendientes porque la topografía de la vereda no daba, y de pronto los daños ambientales y los daños de los predios eran demasiado grandes en caso que se buscara hacer un poco más quedara más de travesía, más a nivel, pero no, se logró hacer así con el esfuerzo de la vereda, porque eso no tenía ningún estudio, no había con qué pagar estudios, sino con qué echarle combustible a la máquina para que abriera la vía. Pero ahí está y está transitable, ha desarrollado mucho esas veredas, y eso fue una gran labor del doctor José Jaramillo, pues que tanto recordamos. Yo creo que no solamente los habitantes de Morro Amarillo y Contrafuerte, sino que la comunidad de Jardín, todos los jardineños recuerdan a este señor, porque sé de algo otras obras que de pronto no las recuerdo que haya ayudado para acá, para el pueblo en sí, porque así él no haya nacido en Jardín, prácticamente lo podríamos decir que fue un jardineño más. Ya a medida de que fue pasando el tiempo y él todavía casado con la comunidad, todavía con esas relaciones de la gente del pueblo, de pronto el levantado, de pronto creció, de pronto su desarrollo de su vida personal fue en la ciudad, y encontrarse con unas comunidades de pueblo, eso a él como que lo motivó y como que le llegaba al corazón, y se le vino después otra idea de que habría que bueno, un acueducto, porque habría muchas viviendas en las veredas que sufrían por el agua, y también nos ayudó, también motivó, participó en ese gran proyecto de hacer un acueducto multiveredal de más de 1000, en ese entonces empezó con 1000 viviendas que eran los beneficiarios. Entonces, fue el más grande de Latinoamérica también. Y en ese momento fue uno de los acueductos más grandes que se hacían en Colombia, y yo sé que en muchos más países. Eso dejó mucha huella, y también fue con unión y con sacrificio. El empujecito de él con el gobierno departamental, él sabía tocar las puertas, pero la comunidad le sabía corresponder en todo lo que iban y en todos los requisitos que iban requiriendo para eso. La comunidad siempre estaba presente y atendiéndole a él lo que él nos decía. ¿Por qué? Porque es muy difícil, por ejemplo ahora en estos tiempos es complicadito hay veces hacer entender o uno mostrar un proyecto, pero para que le crean que es verdad, porque de pronto se vuelve demasiado político, demasiado criticado antes de su ejecución, y muchas veces los proyectos se caen por eso. En ese entonces toda la comunidad unida creía en ese señor y confiaba en él, y si había que dar algunos aportes tranquilamente se depositaban, porque se sabía que esos aportes no se iban a perder y iban a ser bien distribuidos, y es así como podemos darnos el lujo de que el acueducto hasta el momento está funcionando. Eso es una gran satisfacción, que en este momento está prestando el servicio, un acueducto que fue construido hace creo que más de 30 años, por ahí alrededor de unos 30 años. Bueno, no era jardineño, se consideraba jardineño, incluso su familia también lo manifiesta porque nació en Santo Domingo, y no solamente benefició sectores rurales, también implementó y apoyó proyectos en el área urbana. Doña Olivia Marulanda, hablemos un poquitico también de esos aportes que hizo aquí en el municipio propiamente, por ejemplo el templo, el apoyo también para los caficultores con las dificultades económicas, creando el proyecto también de exportación de plátano y banano. Muy buenas tardes. Yo conocí a don José Jaramillo desde que estaba muy joven. Inicialmente lo conocí cuando se
derrumbó en el terremoto del 79, cuando el templo sufrió muchos daños y el padre Jairo Montoya se enfrentó pues a esa labor con muchos jardineños de la reconstrucción, y sé que él fue uno de los vínculos y los gestores con la gobernación y a nivel nacional, donde tocó puertas para lograr conseguir algunos dineros y lograr que se restaurara la Basílica Menor, la Inmaculada Concepción. Entonces esa fue una de las grandes obras que todos los jardineños tendremos que agradecer a don José Jaramillo Alzate, y creo que el padre Jairo Montoya, que fue el que se enfrentó a la reconstrucción, puede dar testimonio del aporte que don José le hizo. También don José Jaramillo Alzate lo conocí como catedrático de la Universidad de Antioquia, miembro activo de la Academia Antioqueña de Historia, y desde allí nos motivaba a diario a nosotros en el Centro de Historia para continuar su trabajo. Cada que venía al jardín no perdonaba la visita a nuestras casas a decirnos cómo van, a traernos los libros, bien sea que fuera producción de él o documentos históricos que sacaba la Academia Antioqueña de Historia o que otros centros de historia llevaban a la academia, y entonces gracias a él nosotros tenemos una biblioteca en el Centro de Historia del municipio de Jardín. Don José Jaramillo Alzate es un jardineño más. Sin haber nacido en Jardín, yo pienso que fue una persona enamorada de este pueblo desde muy joven. Lo recuerdo desde hace muchos años, cuando aún vivía mi abuelo, en la política. Entonces, desde allí, en la política, en la gobernación de Antioquia, como en los trabajos que él realizó, donde se desempeñó, siempre trató de conseguirse recursos y apoyo de alguna manera para el municipio de Jardín, en el campo de educación, en el campo del desarrollo económico del municipio. Fue uno de los gestores de la creación de la cooperativa de plátanos de San Bartolo. Tuvo que ver mucho con el campo, principalmente en la vereda de Morro Amarillo, pero en cualquier lugar donde él se necesitara, inmediatamente decíamos, llamemos a don José Jaramillo a ver qué nos puede colaborar desde Medellín. Entonces él una persona que tenía y aún tiene, porque él sigue vivo entre nosotros, un sentido de identidad con el municipio. Jardín estará en deuda con don José y sus aportes que hizo a las hermanas concepcionistas, en el asilo. Siempre que iba a mi casa me decía, no me voy porque tengo que bajar a donde las hermanas. Entonces en la parroquia, con las acciones comunales, con la electrificación de las veredas, él aportó y puso su granito de arena en muchas de las obras que aún tenemos en el municipio de Jardín. Hablemos un poquito de esos libros que él, cada que venía al municipio, que usted nos contaba ahora, le tocaba la puerta para entregarle un libro, precisamente de él, o qué contenidos. Él nos traía muchos libros, algunos que él escribió, Agua y Vida, y muchos folleticos que él escribía, pero también nos traía libros de consulta y como para los muchachos presentaran las pruebas IFES, todo documentico que él se encontraba en Medellín o que llegaba a sus manos, él ahí mismo lo compartía con nosotros en el Centro de Historia y decía llévenlo para los estudiantes para que lo estudien. Ahorita de historia, muchos libros de historia que tenemos en el centro fueron donados por él. Entonces él se preocupó mucho por la educación, le gustaba mucho. Yo sé que escribía en el periódico El Colombiano, en la revista El Mirador del Suroeste, en el periódico El Jardineño del municipio de Jardín. También tuvo algunos artículos muy interesantes.
Bueno, no podemos dejar pasar también en los aportes que hizo específicamente al Cuerpo de Bomberos de Jardín, Mario Uribe. Sí, hace 23 años cuando ingresé yo al Cuerpo de Bomberos como bombero voluntario, fuera de que yo ya conocía, ya había tratado mucho con don José Jaramillo, pero yo no le conocía de que el primer vehículo que tuvo el Cuerpo de Bomberos de Jardín en el año 86 fue gestionado por el doctor José Jaramillo Alzate. Inclusive hace poco estuve buscando en los libros de historia del Cuerpo de Bomberos y encontré un telegrama que habla precisamente de eso, donde él le mandó un telegrama a la alcaldía diciendo que había sido en Consejo de Gobierno aprobado un vehículo para los bomberos y que el alcalde debería ir a firmar un compromiso, un documento en el término de 12 días. Y eso fue en agosto 12 del año 86. Yo me encontré con ese legado también que nos deja don José, que el primer carro del Cuerpo de Bomberos, y aunque todavía lo tenemos, fue donado o fue gestionado por el doctor José Jaramillo Alzate. Fue un vehículo que está en propiedad todavía, inclusive de la Gobernación de Antioquia, trasladado al municipio con destinación específica que fuera para los bomberos. Entonces es de agradecer y de recordar que hace 33 años estar ese vehículo en el Cuerpo de Bomberos, gracias a don José. Para mí también fue una satisfacción grande encontrarme también otra semillita que había sembrado no solamente en las veredas donde yo viví toda la infancia, sino que ya después de que vengo al municipio y ingreso a una institución, encuentro una gestión realizada también por don José Jaramillo, también lo llena uno como de esa satisfacción de que sí estaba haciendo labores por el pueblo y que verdaderamente no estaba casado únicamente con una vereda, sino que el granito de arena fue para varios sectores, como lo decía doña Olivia también ahorita, que vale la pena resaltar eso. E inclusive él cada que venía al municipio siempre pasaba y me saludaba en el Cuerpo de Bomberos, entraba, me cuenta doña Oliva Betancourt que él, no voy a ir porque voy a saludar a varios de los bomberos. Y hubo una vez que me trajo una secuencia completa de los cursos de primeros auxilios que nos sirvió mucho, lo que decía la profesora Olivia, él iba llegando con los libritos. Entonces a mí me trajo libritos que porque servían mucho de primeros auxilios y era una secuencia que fue bien importante para la capacitación de nuestro personal del Cuerpo de Bomberos. Bueno, también es importante resaltar que el municipio de Jardín en el año 2008 le entregó la medalla al mérito jardineño. Dicha medalla, que fue creada mediante acuerdo municipal de 2003, se le entregó a este jardineño ilustre, porque así no haya nacido aquí, es nuestro jardineño y lo queremos mucho, y yo creo que toda su familia sabe que él amaba a este pueblo. Bueno, abrimos entonces también un espacio para escuchar a la nieta Laura Salazar Jaramillo, quien nos contará cómo era esa relación familiar y cómo era que él, a pesar de sus múltiples ocupaciones, nunca dejaba a la familia de lado. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación al programa y muchas gracias por el homenaje que Jardín le va a hacer a mi abuelo José Jaramillo Alzate. Para mí, que soy la nieta, él no es mi abuelo, es el papito, porque así era como todos los nietos lo conocíamos y lo llamábamos. Y para nosotros, su relación con Jardín siempre fue muy especial y muy cercana, muy de su corazón, tanto que mucha gente piensa que mi abuelo nació en Jardín, y él no nació en Jardín, él nació en otro pueblo, pero quería tanto Jardín que nosotros también heredamos ese gusto. Yo ahora estoy viviendo aquí en la casa que es de ellos, y entiendo pues como ese encanto que él tiene o que tuvo por el pueblo y por la gente,
Y estando aquí en Jardín y viviendo aquí con mi familia, también he aprendido a conocer la obra que él hizo y por qué la gente lo recuerda, que es también muy bonito. Muchos de nosotros, los nietos, no sabíamos muy bien el que venía a hacer a Jardín, sabíamos que lo quería mucho, nos hablaba de ellos, llegamos a venir muy chiquitos, fuimos a Morro Amarillo, que era también como una vereda del corazón de mi abuelo, pero no conocíamos muy bien la obra concreta. Y viviendo aquí, es que he conocido eso, la gente me habla de él con un amor que lo he visto como con maravilla y totalmente entiendo su encanto con el pueblo. Nosotros siempre fuimos muy cercanos de él, a pesar de que él era una persona muy ocupada, muy obsesionado con su trabajo, con la política, con el periodismo, pero siempre estaba presente con los nietos, con sus hijas, con mi abuelita, y estaba presente a su manera con sus libros, con los libros que escribió, que nos dedicó a sus nietos, varios de ellos, con sus artículos en el periódico, presentándonos a la gente. Mucha de la gente que yo conocí primero en Jardín fue porque mi abuelo me lo presentó y porque heredé la amistad que ellos pues tenían con él. Y una cosa que a mí me parece muy bonita, yo ahorita contaba que realmente ninguno de los nietos, solamente uno heredó lo del periodismo, pero ninguno ha ejercido pues como periodista o como político. Pero algo que sí le hemos heredado todos son otras luchas que él tuvo que son para todos muy valiosas: la del medio ambiente, la educación y la cultura. Y una cosa que a mí me parece muy bonita fue que a mi abuelo le decían doctor, don José, profe, muchas maneras. Y una vez le pregunté, ¿cómo es la forma que más te gusta que te digan? Y me dijo, profe. Porque él siempre fue como de corazón un profesor. Creo que más que cualquier otra de las cosas, aunque también un periodista. Dentro de los aportes en la educación que también hizo don José Jaramillo Alzate en la docencia de la Universidad de Antioquia fue la creación de la Facultad de Comunicaciones y también la creación del Círculo de Periodistas de Antioquia. Un momento también para que los compañeros periodistas también recuerden toda la labor que realizó en la educación. El 18 de mayo se realizará un homenaje en el municipio de Jardín. Olivia Marulanda, hablemos un poquitico de dónde será, en qué horario. El día de mañana, 18 de mayo, se hará un homenaje póstumo a la memoria de don José Jaramillo Alzate. El lugar va a ser en la Basílica Menor La Inmaculada Concepción. Se iniciará con una Eucaristía, luego un concierto con una coral que viene de la Universidad de Antioquia, donde fue su casa, donde él laboró por muchos años. Entonces ellos van a venir a hacerle ese homenaje en la Basílica. Y luego se hará entrega de una resolución a la familia. Entonces esperamos que todo Jardín nos acompañe en este acontecimiento como agradecimiento a los aportes que don José Jaramillo hizo al municipio de Jardín. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Mario Uribe, unas palabras. Sí, agradecerles a ustedes por la invitación al programa, reconocer que a don José Jaramillo, no solamente después de que falleció le estamos haciendo estos recuentos y estas como informando pues de las cositas que él hizo. A él en vida se le hizo varios homenajes, se le hizo varios reconocimientos, que es lo más importante cuando la persona todavía está vivo, para que sienta los agradecimientos que el pueblo
le da a sus actividades. A don José, cuando en vida se le hicieron todos estos reconocimientos, ahora que falleció, qué bueno que lo acompañemos, que también nos hagamos sentir de que todavía aún lo llevamos dentro de nuestro corazón, de que lo tenemos como jardineño y que lo recordamos para siempre por esas grandes obras que él hizo en este bello municipio. Y también para quienes quieran conocer más de la historia, en la revista El Mirador con José Luis Restrepo Uribe, compañero periodista también de José Jaramillo Alzate, y quien también aportó para que mañana se realizara el homenaje en el municipio de Jardín. Muchas gracias por acompañarnos, por hablar, por hacer esta semblanza a este personaje jardineño que, aunque no nació acá, pues lo consideramos todos como un jardineño más. Gracias a ustedes también por sintonizarnos cada semana, los esperamos en Lo Nuestro.